Estamos de regreso en escaño 131. Vamos a darle la bienvenida al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, el congresista Federico Pariona. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Perla. Muchas gracias. Es muy importante su presencia, congresista, porque hoy estamos viendo la aprobación en el grupo parlamentario que usted preside de la Ley Marco de Cambio Climático. Aprobación histórica, sobre todo, y que de hecho sienta precedente, porque se ha logrado el consenso de todas las fuerzas políticas para poner interés en este tema. Sí, como lo señalas, Perla, yo quisiera tal vez también justamente agregar un poco lo que es cierto. Hubo un trabajo previo a este dictamen de casi 2 años. Antes que yo asuma la presidencia, todavía el congresista Valqui, cuando estuvo de presidente en esta comisión, se ha trabajado 3 iniciativas. Una de las primeras iniciativas era mi persona, incluso de este proyecto. Ahora en este año, al que yo asumo la presidencia, igual se ha incrementado 6 iniciativas más. O sea, se ha notado y hay la preocupación de muchos, por no decir casi en general del Pleno del Congreso, son distintas bancadas que han participado con sus iniciativas, y también han participado las organizaciones, vamos a decir, tanto de distintos sectores como también del Ejecutivo, ¿no? Los ministerios. Aquí hay un trabajo, creo, más allá de lo político, un trabajo pensando en el futuro, porque ahora es un tema muy importante pensar en cómo podemos reducir el efecto de gases invernaderos. Otro también es uno de los problemas que vemos, es los desastres naturales. Hay que ver de que todo esto se enmarca dentro de las políticas de gobierno en los 3 niveles. Entonces, no tenemos, por ejemplo, los instrumentos de gestión que tiene cada gobierno, sea local o regional o nacional. Una de las variables, por ejemplo, donde se dice que se tiene que trabajar el tema de cambio climático, ¿no? Eso, por ejemplo, es fundamental para que tenga, por ejemplo, una herramienta, ¿no? Un gobierno local o regional. Y también el tema de articulación. O sea, aquí se está trabajando, justamente se está proponiendo tener las herramientas legales. Eso es lo que contempla la norma. Exactamente. Crear un marco, como bien lo dice. El tema, por ejemplo, de planificación, regulación, el tema del financiamiento, ¿no? O sea, para poder, en todo caso, luchar contra este fenómeno climatológico, ¿no? Que que todos lo sabemos que cada vez es más. Y bueno, yo considero de que el Pleno del Congreso debe pronunciarse porque es parte de un pronunciamiento de la preocupación mundial. En diciembre de este año, del año pasado, en la COP20, justamente el mundo dijo bien claro que este es un tema principal. Hay países que ya están avanzando y nosotros como país también debemos poner en agenda principal, ¿no? Esta norma especifica que los 3 niveles de Estado, el nacional, el regional y el local, van a tener que empezar a ejecutar un plan, es así, y a la vez también podrá disponer de un presupuesto. Significa también... Claro. Cuando se habla, por ejemplo, ya de políticas de Estado, indudablemente, o sea, cada gobierno tiene que, en base a la necesidad de ellos, tienen que implementar, ¿no? O sea, tienen que trabajar el tema de presupuesto. Pero yo considero que tiene que ser un tema más articulado, porque no va a solucionar un problema un distrito, ni una provincia, ni tampoco una región. Este es un tema, por ejemplo, Chosica hubo este año, sin ir muy lejos, un desastre que ha afectado no solamente una región, ha afectado varias regiones. Claro. Y si hablamos, por ejemplo, de un tema de prevención, justamente no se ha hecho un trabajo preventivo, ni siquiera del gobierno central. Entonces, lo que hace esta norma justamente es articular, es hacer un trabajo, un plan, desde un plan nacional, y justamente lo que acaba de señalar, un plan que tiene que ver mucho con los demás que están a cargo de administrar los recursos, quienes son los alcaldes y los gobiernos regionales. Cuando se habla de las medidas de adaptación, ¿a qué se refiere? ¿Que debe de contemplar el Estado? ¿A qué se refiere? No solamente, esos son dentro de las medidas, justamente dentro de los instrumentos de gestión, ¿no? Estamos hablando,
por decir, en el tema de adaptación, mitigación, el mecanismo de financiamiento, que esos tres temas para mí son básicos, ¿no? El tema de adaptación es porque tampoco no podemos decir de que de aquí a mañana le damos solución a todo el problema. Entonces, hay todo un proceso. Y pasa por identificar también las zonas de vulnerabilidad, ¿no? Claro. Las que son más vulnerables. Exacto. Y las que podrían verse más afectadas. Aquí hay un tema importante que también está contemplado, el tema de la investigación. Cuando se habla de investigación, estamos incluso incluyendo el tema de educación. Exacto. Cuando se habla de investigación es porque uno tiene que identificar, y tiene que salir y hacer todo un trabajo para poder... para ver qué se hace de que el próximo año, si sabiendo de que, por ejemplo, la región Ancash o la región Junín va a tener presencia, por ejemplo, de un fenómeno y cuál es el trabajo previo de las autoridades. Porque lo que a mí no me parece, por ejemplo, el alcalde de Chosica y como todas las autoridades salgamos después de. El costo es mucho más cuando uno atiende después de. Antes... podría ser mucho menos el costo, porque después estamos hablando de muertos, damnificados, estamos hablando de pérdidas materiales y todo eso es un perjuicio. Entonces yo creo que es fatal hasta recordarlo, pero hay que decírselo. El otro tema es la pérdida económica. Los empresarios, los agricultores se han venido perjudicando. Junín ha hecho, no tenemos cifras exactas, pero ha hablado de 50 millones, hablan, o sea, de pérdidas que afectan a la población. Y no estamos hablando de la cantidad de productos que no han podido llegar, por ejemplo, a la capital. O sea, son temas que queremos prevenir, pero dentro de políticas de Estado. Esto no es para un gobierno, para el gobierno actual, no es para el gobierno que viene, sino es para muchos otros gobiernos que vienen adelante. Es una política de Estado, usted lo ha dicho, y que concierne también autoridades, población, sector empresarial, que son, digamos, los inversionistas, ¿no? La parte, el sector empresarial, ¿no? Que muchas veces... tiene que ver el tema de los conflictos sociales, por ejemplo, o se muestra reacia a poder a veces a cumplir sanciones, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, tenemos a la UEFA, ¿no? La UEFA cumple una función muy importante, pero aquí, como no hay una política de Estado, o sea, como que no se sienten obligados los alcaldes ni los gobiernos regionales, porque esta ley va a obligar por ley a que todos los gobiernos locales, gobiernos regionales implementen dentro de la política, entre los instrumentos de gestión, por lo menos este tema sobre cambio climático. O sea, nadie lo obliga y por eso que ellos no hacen nada. Entonces, cuando la UEFA interviene y hace todo un trabajo previo y después finalmente va a aplicar la sanción, ¿qué hacen los alcaldes? Recién dicen, no, ahora acá la UEFA es el malo. En realidad no, hay un trabajo previo. Ejemplo, cuando se habla, por ejemplo, del manejo, de un plan de manejo de residuos sólidos, eso está establecido, incluso dentro de la ley orgánica de municipalidades, pero ¿qué hace un alcalde? No cumple, y entonces cuando ya viene la UEFA y viene la sanción, recién ellos dicen que, bueno, la UEFA es el malo, pero en realidad aquí hay incumplimiento también de parte de los alcaldes. ¿Usted cree, congresista, que ahora se da el clima propicio para que pueda ser aprobada esta norma, esta ley marco? Totalmente. Yo creo que estamos en un momento... No de parte de todos los sectores, incluido el sector empresarial. Para mí en particular, o sea, esto ya deberíamos aprobado, ¿no? Pero tenemos que esperar, o sea, que se pueda debatir, pero sin dilatar más el tiempo, porque este es un tema, en realidad, que no solamente es la preocupación de los congresistas, sino es la preocupación de todos los peruanos. Hay un tema que quiero dejar claro. No vaya a ser de que esto se puede malinterpretar, que estamos pretendiendo de repente crear alguna institución. Esta ley no crea ninguna institución. ¿Cómo funcionaría? Simplemente estamos diciendo de que dentro de los instrumentos de gestión de los alcaldes, gobiernos locales, de los tres niveles de gobierno, mejor dicho, entonces ahí ellos puedan considerar dentro la variable de lo que es el tema de cambio climático. Nada más. Eso creo que puede hacer de repente un poco para dejar esto un poco, algunos pueden pensar que estamos queriendo de repente generar gastos, ¿no? Más instituciones o generar gasto. Congresista, y usted también señalaba algo muy importante ya para ir cerrando la entrevista, que es el tema de la educación, ¿no? Porque cómo sensibilizar a la población de que esto es un tema y de que es necesario enfrentarlo, y enfrentarlo desde todos los frentes, ¿no? Sí, mira, este dictamen tiene 8 capítulos, 58 artículos. O sea, indudablemente aquí es un tema bastante amplio, pero uno de los principales es que dentro de las políticas, bueno, vamos a poner un ejemplo, en educación. Educación tiene justamente
implementar algunos temas dentro de la currícula educativa escolar. Porque hay que pensar que los jóvenes, la generación, este no es un trabajo quizás para ver nosotros, pero la generación lo tiene que ver. A largo plazo. Este es un trabajo a largo plazo y espero que eso lo entendamos todos, ¿no? Y estoy seguro que sí, porque hemos podido recoger justamente muchas inquietudes y hemos coincidido casi en todo con la preocupación. Y estoy seguro que en el Congreso de la República, o sea, en el Pleno del Congreso lo vamos a considerar y vamos a viabilizar y aprobar este proyecto. Además, todo está ligado, ¿no, congresista? Las consecuencias del cambio climático y el calentamiento global llegan hasta, sectores como la agricultura, el sector salud, etcétera, ¿no? Tiene que ver, también está ligado a la pobreza, ¿no? Tiene que ver mucho dentro de una política, si queremos, por ejemplo, darle esta herramienta al Ejecutivo, a un gobierno. Esto va a ayudar a ver desde a visorar en una amplitud general, porque vamos a hacer un ejemplo. San Martín ha tenido un perjuicio bastante en el tema, por ejemplo, de la agricultura. Vamos a hablar en tema de educación, en tema de la salud. O sea, este es un trabajo que de alguna forma va a comprometer mucho más a los gobiernos. Esta Comisión de Pueblos Andinos, en esta presidencia que me ha tocado asumir, hemos aprobado una ley que crea el Instituto de Investigación, por ejemplo, de Glaciares, ¿no? Que también justo tiene que ver todo. Claro. Tenemos justamente un trabajo muy comprometido en otro caso, para poder mitigar, ayudar, por lo menos, a que en el futuro no tengamos muchas consecuencias, ¿no? Tiene usted mucho trabajo, congresista, y de aquí a llegar al Pleno, me imagino que va a haber toda una campaña de difusión, ¿no?, de lo que significa la ley, de la importancia de la normativa. Yo agradezco a los medios a nivel nacional, la agenda y la preocupación de todos, no solamente es de las autoridades, y espero que así lo tomamos todos, porque es necesario por lo menos establecer algunos lineamientos dentro de la política de gobierno, ¿no? Porque esto no solamente va a ser para un gobierno que está ahora de turno, sino en adelante para todos los gobiernos que vengan. Muy bien, congresista, le agradecemos mucho su participación, sus aportes en esta edición y hasta cualquier momento. Hola, muchas gracias. Muy amable, congresista. Teníamos entonces al congresista Federico Pariona, primer invitado de esta edición de Escaño 131, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, quien nos explicaba la importancia de la aprobación del dictamen de la Ley Marco de Cambio Climático. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos. Volvemos en Escaño 131. Oye, Edmundo, ¿qué estás aquí estudiando? ¿Qué estudias acá? Juega, pe, necesitamos aún más. Deja de estudiar. Juega. ¡Qué bonito! ¿Ya ves? Necesitamos uno más. ¡Juega! Ya, está bien, pero cuida mi libro. Ese es Moreno, vaya a jugar, yo te lo cuido. Oye, Moreno, ni para eso sirves. Ya la vi que por tu culpa vamos a ir perdiendo. Oye, ¿cómo siendo Moreno puedes jugar así? Debería darte vergüenza. Jóvenes, todos al salón, por favor. Edmundo, qué mal has quedado, ¿ah? Anda, recoge tu libro.
Regresamos a escaño 131, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Iturregui, ella es exdirectora de Cambio Climático del Consejo Nacional del Ambiente. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora que la Comisión de Pueblos Andinos aprobó la Ley Marco de Cambio Climático, tenemos ya un dictamen. Pero queríamos saber por qué es importante, sobre todo que la población sepa, por qué es importante que nuestro país tenga una norma en este sentido. Bueno, es muy importante porque hay dos razones, el escenario internacional y el escenario nacional. El Perú es un país vulnerable al cambio climático y tiene un papel importante en el escenario internacional, donde puede dar el ejemplo en muchas cosas y también ser receptora de financiamiento. El Perú ha hecho un papel muy bueno siendo la sede de la COP20. Exacto. Y hay muchas tareas pendientes y esta ley ayuda a cumplir esas tareas. ¿Podemos decir que esto ha sido, que la realización de la COP20 en nuestro país ha servido como precedente o como antecedente y ha reforzado el poder tener ahora ya esta norma que está lista para ser discutida en el Pleno? Sí, la COP20 ha ayudado a que los partidos políticos, más allá de Dios y del diablo, como se dice, se pongan de acuerdo en un proyecto que creo que es importante. Por supuesto se puede mejorar y de eso podemos hablar después, pero es importante que los partidos políticos estén de acuerdo en este dictamen. Sí. Doctora, con toda su experiencia, sabemos que usted ha sido incluso representante del Perú en todo el tema del protocolo de Kioto, tiene amplia experiencia en el tema climático, en el Consejo Nacional del Ambiente, 11 años. Explíquenos en qué consiste esta norma y por qué, al decir usted que los partidos políticos se han puesto de acuerdo y han llegado a un consenso en que el tema medioambiental es tan importante en el país, quizá para poder encaminar otras líneas como pobreza, como alimentación, etcétera, ¿no? Sí, en realidad la ley de cambio climático es también una ley de índole económica, porque los impactos económicos del cambio climático son graves si es que el Perú no toma acciones. Si el Perú no estuviera preparado, por ejemplo, para fenómenos como el Niño, que lo está al momento, gracias a las disposiciones del MEF, los impactos serían muy graves. Entonces, se trata en la ley de tocar dos temas grandes, que son la adaptación al cambio climático, por un lado, y del otro lado, lo que es la mitigación de los gases. Que el Perú tenga una emisión de gases lo menor posible, que el Perú es un país forestal, no forestal en realidad, es un país con muchas emisiones forestales y el PBI forestal es muy pequeño, es apenas creo que ni el 1% del Producto Bruto Interno. Entonces esta ley estructura las cosas que el Estado debe hacer en función de la mitigación, los gases, y la adaptación en relación a los desastres. Se pueden mejorar algunas cosas, como he dicho. Por ejemplo, es muy importante que la ley sea más clara en lo que son las metas de adaptación, lo que son las metas de mitigación, para que ya no haya discusiones largas entre los ministerios de que quién le toca hacer qué cosa y las metas digan con claridad qué le toca hacer a cada uno. Por ejemplo, la ley ya dice que tiene que haber un plan de inversiones para, digamos, definir cuáles son, de acuerdo a un mapa de vulnerabilidad del Perú, cuáles son las inversiones en los diferentes lugares del país. Por ejemplo, puede ser que algún lugar de Huancavelica sea un gran centro de recursos genéticos de la papa, además que sea muy pobre las comunidades alrededor de ese centro de recursos genéticos y que tenga muchas heladas y eventos climáticos. El mapa que se va a hacer va a identificar que la prioridad en el Perú va a ser invertir en ese lugar de Huancavelica o de Ancash, donde sea, ¿no? Entonces, este mapa va a determinar dónde se debe priorizar las inversiones. Para que las heladas recurrentes o las sequías o los huaicos, digamos, tengan inversiones que eviten esas consecuencias nefastas sobre la población. Cuando la norma dice que el Estado va a tener estas metas, Estado también se habla de alcaldes y de autoridades regionales, ¿cierto? Sí, claro que sí, claro que sí.
Todos los gobiernos regionales deben tener un plan de adaptación al cambio climático, una estrategia para... Algunos ya lo tienen, pero a lo que voy es que estamos hablando de una meta, pero se han identificado por los expertos más o menos 10 metas, como 5 metas de adaptación al cambio climático y 5 metas de mitigación. La ley solamente menciona 2 y en los artículos un poquito así, muy claro y pedagógico. Eso se puede mejorar en el pleno. Se puede mejorar y perfeccionar en el pleno. Sí, absolutamente. De hecho, sí. ¿En qué se debe incidir concretamente, doctora? Por ejemplo, en el pleno se podría incorporar un artículo que hable de cuáles son las metas nacionales de adaptación, cuáles son las 5 metas más importantes, donde, por ejemplo, no se ha mencionado en este dictamen los microseguros. Los microseguros, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a seguros que pueden tener algunos agricultores o ganaderos que ante eventos climáticos extremos puedan estar protegidos por un seguro, ¿no? También se puede hacer todo lo que es el seguro agrario, que se refiere básicamente a lo que acabo de mencionar. Y estos mecanismos económicos son muy importantes para proteger a la población más vulnerable de los eventos extremos. Y esas son estrategias que se hacen en otros países y que son muy buenas y que las poblaciones están más protegidas. Eso se podría incorporar en el pleno. Podemos hablar también de lo otro, que son los gases, ¿no? Cómo controlar la deforestación. El Perú tiene un nivel de emisiones muy alto por deforestación. Cuando uno tumba un árbol y lo quema, está lanzando a la atmósfera una gran cantidad de dióxido de carbono y eso es nefasto para el clima, es muy malo. Entonces, el Perú tiene una meta de 0 deforestación al 2021, pero la ley no lo menciona. Ese es un compromiso voluntario que el Perú tiene hace unos años y que se ha avanzado, pero no lo suficiente. Si la ley tuviera una clara disposición al respecto, estoy segura que todo el Perú haría todos los esfuerzos para cumplir y así honrar todos los compromisos que el Perú ha empujado en la COP20 a nivel internacional y para sí mismo. Lo que pasa es que ahí también hay un tema y toda una lucha contra la tala ilegal, ¿no? También. En realidad, la deforestación no es solamente por tala ilegal, es fundamentalmente por agricultura migratoria, perdonen el trabalenguas. Eso quiere decir que hay colonos que siembran, no sé, yuca o tumbando el bosque y como ese suelo es forestal y no agrícola, luego tienen que tumbar el bosque al lado y así, muy de hormiga, se hace una gran cantidad de deforestación en el bosque y esa es la razón más grande de la deforestación en el Perú, según los expertos, ¿no? Entonces, es muy importante que el Perú tenga una obligación legal, en una ley que dé señales claras a los inversionistas forestales, a los inversionistas de todo nivel, que es fundamental proteger la Amazonía, proteger los bosques y adjudicar las tierras forestales de producción permanente que no lo han sido hasta el momento por una serie de dificultades. Pero yo creo que la ley podría ayudar muchísimo si la meta 0 deforestación se incluye. Otra meta importante es el tema energético. Las energías renovables como el sol o el viento y la geotermia pueden darle a la matriz energética una gran seguridad ante una situación de caída o alza muy grande del precio internacional del petróleo o del gas. El Perú estaría protegido con energías renovables. De hecho, la hidroenergía es fundamental para el Perú. Entonces, esto es también una meta que ya el Perú tiene de forma voluntaria en las Naciones Unidas y sería clave que estuviera en la ley. Podría incorporarse en la ley. Así es. Eso es importante porque el gobierno va a cambiar en un año y esto, para que sea una ley histórica, tendría que marcar la ruta hasta el 2021, 2030, porque ya con eso los gobiernos siguientes van a cumplir lo que está en la ley. Doctora, ¿cómo hacer para que se entienda que es rentable? Es rentable apostar por una norma así, por una ley así. De hecho, usted lo ha mencionado, países en el extranjero ya lo tienen, ya lo cumplen. Sí, bueno, es interesante, por ejemplo, que los grandes escépticos del cambio climático, Estados Unidos ya anunció hace una semana su meta de mitigación al 2030.
No firmaron el protocolo. No firmaron el protocolo de Kioto, pero van a firmar el Acuerdo de París. O sea, ellos ya pusieron su meta para el Acuerdo de París y ya el presidente Obama tiene un acuerdo con el presidente chino que va a anunciar su meta en abril, a fines de este mes. Entonces, los grandes emisores mundiales, China, Estados Unidos, ya están comprometidos. Europa, que es el tercer contaminador, ya está comprometido. Ya anunció su meta. México ya anunció su meta. Chile está bajo consulta nacional de su meta. Colombia lo va a hacer próximamente. Y así son más o menos, al momento, casi 40 países en el mundo que ya están con su, digamos, su obligación para el Acuerdo de París que se va a adoptar a fin de este año, gracias al avance que hubo en Lima. El problema es global, ¿no? Es un problema global que tiene que hacerse de forma global. Pero creo que es importante que sigamos, en el caso del Perú, somos una familia, no podemos decir hay que pagar los gastos escolares de los hijos. O sea, ¿quién lo va a pagar, pues? ¿No? O sea, ¿y cuándo? ¿No? Entonces, la ley de cambio climático tiene que decir quién lo va a hacer y para cuándo, ¿no? Más específico, digamos. Exacto, exacto. Y creo que este dictamen es muy bueno, es un gran avance, todos los partidos están de acuerdo, pero tiene que tener metas más precisas. Y estoy segura que se puede lograr. ¿Usted diría entonces que sí podríamos tener una ley ya para en esta legislatura, antes de que culmine? Bueno, eso es una cuestión política. O sea, como técnica me da mucho gusto que se haya avanzado hasta aquí y que los partidos hayan podido ponerse de acuerdo. Y creo que hay voluntad de que el Perú, al cambio de gobierno, pueda seguir avanzando en una ruta que ya se ha trabajado muchísimo, ¿no? Y bueno, los empresarios también están de acuerdo que haya metas. Yo he hablado con muchos empresarios que me han dicho, yo creo que es importante que haya metas para que las señales a la inversión privada sean claras. Quiero mencionar rápidamente que hay más de 1000 empresas a nivel mundial que han firmado una serie de declaraciones que ellos no tienen problemas con cumplir metas, pero que las reglas sean claras, estables y predecibles, o sea, que no se dicten cosas de la noche a la mañana. ¿Y qué cosa más predecible, estable que una ley? Porque una ley no se puede cambiar en 5 minutos, una ley modificarla demora. Entonces, si esta ley incluye, en consenso con el sector privado, la ciudadanía y por supuesto el gobierno, las metas, creo que haríamos un gran avance y estaremos construyendo el país de la manera que queremos, ¿no? De hecho, pues en la vida diaria a veces uno no le toma la debida importancia y parece verlo de lejos el tema de cambio climático, ¿no? Pero lo tenemos ya, lo estamos viviendo y pues manos a la obra, ¿no? Sí, o sea, el cambio climático no es otra cosa que parar la deforestación, no es otra cosa que tener una matriz energética diversificada, tener más energías renovables que no afectan el clima, tener un transporte más eficiente y seguro, porque el transporte también tiene emisiones importantes, y por supuesto también tener seguros para las poblaciones más vulnerables, como los microseguros, el seguro agrario. Las que pueden ser más afectadas precisamente por todo este cambio, ¿no? Muy bien, doctora Patricia Iturrey, muchísimas gracias por su participación, por su aporte técnico a este programa y en cualquier momento las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Muchas gracias. Veíamos con la doctora Patricia Iturrey, exdirectora de Cambio Climático del Consejo Nacional del Ambiente, la importancia de esta norma, ahora es dictamen, de la Ley Marco de Cambio Climático que está lista para ser vista en cualquier momento por el Pleno del Parlamento Nacional. Es momento de poner punto final a esta edición de Escaño 131. Me tengo que despedirnos sin antes recordarles que pueden escribirnos al correo electrónico que aparece en su pantalla. Hasta la próxima y muchas gracias por su compañía. Nos vemos.